Vladimir Putin y Emmanuel Macron discutieron hoy la situación en la planta nuclear ucraniana de Zaporizhia. Según el presidente ruso, Moscú se ha visto obligada a apagar el sexto y último reactor nuclear por el alto riesgo que representan los combates en la zona. Bienvenidos al informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. Ucrania asegura haber recuperado unos 3.000 kilómetros cuadrados de territorio en la región de Kharkov, que estaba en manos de Rusia. Mientras Volodymyr Zelensky agradeció a las tropas ucranianas por lograr este objetivo, Moscú insiste en un reagrupamiento de sus tropas. En Chile se conmemora hoy el 49º aniversario del golpe militar de 1973, en el que Augusto Pinochet derrocó a Salvador Allende, dando inicio a la dictadura. Actualmente el país debate una nueva asamblea constituyente para cambiar uno de los legados de ese periodo. El féretro de la reina Isabel II ha llegado a Edimburgo, capital de Escocia. Allí lo acompañan 3 de sus hijos y miles de personas que quieren despedir a la monarca. El martes su cuerpo será trasladado a la capital británica. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha dicho a su homólogo francés Emmanuel Macron que los ataques a la planta nuclear de Zaporizhia podrían tener consecuencias catastróficas. Desde hace semanas, Moscú y Kiev se culpan mutuamente de bombardeos cerca de la central ocupada por Rusia. Los ingenieros a cargo de la planta han apagado su último reactor debido al riesgo que suponen los combates. Esto se produce mientras una amplia contraofensiva ucraniana ha expulsado a las fuerzas rusas de decenas de comunidades en la región de Kharkov. Kiev asegura haber liberado más de 3.000 kilómetros cuadrados de territorio. La operación continúa en torno a ciudades como Izium, Balaklia y Kupiansk. Escenas de destrucción y derrota en las carreteras de la región de Kharkov. Los vehículos militares rusos yacen destruidos y abandonados. Las tropas ucranianas han logrado una importante victoria. Avanzaron rápidamente en franjas controladas por el enemigo, capturaron equipos y cortaron las líneas de suministro rusas. En la ciudad nororiental de Balaklia ondea de nuevo la bandera nacional. Para el presidente de Ucrania es un presagio del cambio. Creo que este invierno supondrá un punto de inflexión que podría llevar a la rápida desocupación de Ucrania. Estamos viendo cómo las fuerzas rusas huyen en todas direcciones. Si tuviéramos más armas, podríamos expulsarlos aún más rápidamente. Rusia asegura haber retirado sus tropas del este de Ucrania para reagruparse. El mando ruso dice haber reanudado los ataques contra las posiciones ucranianas en los alrededores de Kharkov, así como los ataques aéreos estratégicos en el sur de la región de Jersón. Cerca de allí, en la ciudad de Mykolaiv, las autoridades ucranianas afirman que 9 personas resultaron heridas cuando un misil golpeó una zona residencial. A medida que se amplía la contraofensiva ucraniana, se acumulan los informes sobre desmanes rusos como este. Los rusos vinieron a liberarnos de nuestro apartamento. Ya nos quedamos sin apartamento. Las ventanas volaron por los aires. Por suerte, todos los vecinos están vivos. Solo 3 tienen heridas leves. Otras zonas de los alrededores de Kharkov están sufriendo apagones tras ataques con misiles rusos. En un tuit, el presidente Zelensky dijo que Rusia está atacando la infraestructura civil en lugar de objetivos militares como acto de represalia. Analizamos estas informaciones que nos llegan desde Ucrania y también desde Rusia con el periodista Ricardo Marquín, a quien saludamos a esta hora en Moscú. Ricardo, buenas noches. Tras recuperar territorio en la región de Kharkov, Ucrania afirma que ya en el próximo invierno podrían expulsar definitivamente a Rusia. ¿Qué tan realista es este objetivo?
Bueno, es verdad que el avance ucraniano de esta última semana es espectacular. Nadie se lo esperaba, ni los analistas apuntan que quizás intentarían librar Gerson, han optado por Kharkov y han recuperado un territorio que parecía imposible de recuperar, con lo cual han demostrado que tienen capacidad para hacerlo. Y si Rusia no suma más tropas, si no declara una movilización general en el país, el número de tropas rusos se ha demostrado insuficiente para controlar un frente tan grande. Con lo cual, si el balance de fuerzas es el actual, sería un escenario posible, pero la guerra parece que va para largo y no es descartable que Rusia dé pasos para reforzar su presencia en Ucrania, con lo cual estas declaraciones tan optimistas, casi eufóricas, hay que ponerlas dentro de lo que son, en un contexto de confrontamiento armado en el cual la propaganda es muy importante y motivar a tus soldados y a tu gente es muy importante. Ricardo, entre tanto, el Ministerio ruso de Defensa habla de un reagrupamiento de sus tropas para concentrarse en la región del Donbass. ¿Es en verdad un reagrupamiento o sencillamente no han resistido la contraofensiva ucraniana y han tenido que retirarse de la zona? Pues como decíamos hace un segundo, de nuevo aquí es parte de este dialéctica de guerra, es de la parte de la propaganda. Evidentemente lo que ha pasado no es un reagrupamiento, los rusos han tenido que salir de allí por la presión militar ucraniana, se han visto forzados, ¿no? Esto no es un plan, Rusia no planeaba salir, retroceder hacia las fronteras de Donbass, evidentemente ha sido expulsado, ha sido empujado. Claro está, el Kremlin no va a reconocer nunca que ha cometido ningún error. Recordemos que hace una semana Vladimir Putin decía que Rusia no había perdido absolutamente nada, pese a las numerosas bajas y numeroso material perdido. Rusia, dijo Putin, no había perdido nada, con lo cual esta afirmación de que Rusia se está reagrupando hay que entenderlo como lo que es, como una propaganda de cara a la galería para que los medios de comunicación del Kremlin pues la repitan una y otra vez hasta que se convierta en una realidad dentro de la sociedad rusa. Escuchábamos al ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, Ricardo, hablar de la posibilidad de negociaciones con Ucrania. En este momento, ¿qué tan factible es que en el corto o incluso en el mediano plazo Kiev y Moscú se sienten a negociar? Bueno, aquí hay un factor importante que es el invierno. Cuando llegue el invierno, es más, menos del invierno, cuando llegue el final de otoño, toda esa parte de Ucrania va a ser un auténtico lodazal, un terreno de barro impracticable que va a hacer las operaciones de ambos ejércitos extremadamente compleja. Es probable que lo que estemos viendo ahora sea un empujón de los ucranianos para llegar al invierno en una posición mejor y sentarse a negociar en una posición de fuerza. Si hay una ventana para la negociación es precisamente el invierno, cuando ambas fuerzas tendrán que echar el freno a sus operaciones por razones logísticas. Ricardo Marquina en Moscú, gracias por analizar con nosotros estas noticias que nos llegan tanto desde Kiev como desde Moscú. A ustedes. Y hoy, 11 de septiembre, unas 2.000 personas han salido a marchar por las calles de Santiago de Chile para recordar a las miles de víctimas de la dictadura. Hoy se conmemora el 49º aniversario del golpe militar de 1973, en el que Augusto Pinochet derrocó a Salvador Allende, dando inicio a una dictadura que se extendió durante 17 años. Pese al usual tono pacífico de las manifestaciones, en esta ocasión hubo choques entre manifestantes y fuerzas policiales. Por su parte, el presidente Gabriel Boric anunció la puesta en marcha de un plan de búsqueda de detenidos desaparecidos y se comprometió a resarcir a las víctimas que entre detenidos, desaparecidos y exiliados suman más de 40.000. Muy atento a estas manifestaciones en Chile se encuentra nuestro corresponsal en América Latina, Johan Ramírez, a quien saludamos a esta hora en Santiago. Johan, buenas tardes para ti. ¿Cómo se ha desarrollado esta jornada de protestas en el marco del 49 aniversario del golpe de Estado de Augusto Pinochet? Claro, fue una jornada en la que se registraron enfrentamientos violentos, enfrentamientos sobre todo en horas de la mañana y en algunos lugares puntuales de la ciudad. Hubo manifestaciones convocadas en distintos puntos acá en la capital, en Santiago, pero también en otras ciudades del país. Acá en la capital se registraron, como te decía, choques en sitios puntuales. Acá mismo, en este lugar donde estoy, frente a la Casa de la Moneda, el edificio que está a mis espaldas, sede del Gobierno Nacional, acá mismo hubo enfrentamientos
durante la mañana, y asimismo en el cementerio general de Santiago, el lugar donde están enterrados los restos de Salvador Allende. Allí había un acto organizado y también se registraron allí violentos enfrentamientos. Pasé hasta hace poco por allí nuevamente y pude constatar que efectivamente quedaban los rastros de esos enfrentamientos, el fuego que habían encendido durante la mañana, vidrieras rotas e incluso las puertas del cementerio estaban bastante dañadas. Pero decirte que en términos del balance de otros daños, por ejemplo, se registran 2 agentes de la policía, 2 carabineros que resultaron afectados por gases lacrimógenos cuando manifestantes tomaron el camión en el que ellos estaban reprimiendo los manifestantes, y por lo demás pues no se han registrado otros daños en estos momentos del país, y la ciudad de Santiago, como lo puedes ver aquí a mis espaldas, en total tranquilidad, Carol. Johan, a pesar de haber dejado el poder hace más de 3 décadas y de haber fallecido hace más de 15 años, la figura de Augusto Pinochet sigue influenciando la política chilena. ¿Qué valoración nos puedes hacer de esa influencia? La primera influencia que se ve, Carol, es la división social. Este país está dividido entre aquellos que ven a Augusto Pinochet como el gran presidente que llevó a Chile hacia destinos mejores, que lo condujo hacia el progreso y el desarrollo, y entre quienes lo ven como básicamente un criminal, un asesino, un dictador, uno de los más crueles en la historia de América Latina. Esa división se ha avivado actualmente con el debate en torno a la nueva Constitución, porque de aprobarse una nueva Constitución sería pues la que reemplazaría la Constitución heredada de Augusto Pinochet. Entonces el debate también gira en torno a ese legado de Pinochet. Pero más allá de esta coyuntura, Carol, el legado de Pinochet se ve en el sistema de pensiones, tan polémico sistema de pensiones heredado. La privatización de ese sistema fue una decisión tomada durante la administración de Pinochet, así como la privatización de la educación y de la salud, algunas de las principales reivindicaciones que exigen los chilenos y que han exigido durante los últimos 3 años en el país. Johan Ramírez, en Santiago de Chile, gracias por estas informaciones. Y vamos al Reino Unido, porque allí, tras una larga procesión por tierra, el féretro de la reina Isabel II llegó hoy a Edimburgo. Allí, en la capital escocesa, fue recibido por una multitud que desde muy temprano se agolpó en la llamada Milla Real para dar el último adiós a la monarca. El ataúd de la reina permanecerá en la Catedral de St. Giles hasta el martes, cuando será llevado a Londres. Este es el momento en el que los restos mortales de Isabel II llegaban a Edimburgo. En la famosa Royal Mile, la multitud aguardaba para despedirse de la reina en su postrer viaje. En la capital escocesa, muchos aguantaron durante horas en espera de su llegada. Salimos a las 7 de la mañana y llegamos aquí a las 8. Ella trabajó muy duro toda su vida y venir aquí me parecía lo correcto. En una lenta y sombría procesión, el féretro cubierto con una bandera recorrió la campiña escocesa a bordo del auto fúnebre tras abandonar el castillo de Balmoral, donde falleció la reina a sus 96 años. Miles de escoceses esperaban apostados al borde de las carreteras para presentarle sus respetos. Vine aquí de estudiante en 1971 y ya era reina. No podía perder la oportunidad de despedirme de ella. Ella es parte de la historia. Dedicó toda su vida a servir al país. No hay otro sitio en el que quisiera estar más que aquí para presentarle mis respetos por última vez. Al final de la Royal Mile, el ataúd fue recibido por una guardia de honor en el Palacio de Holyrood House, que lo portó hasta el Salón del Trono. El féretro permanecerá en Edimburgo hasta su traslado en avión a Londres el martes. Y en Suecia ya se ha iniciado el escrutinio de los votos tras el cierre de los centros electorales en el marco de los comicios generales celebrados este domingo. La oposición de derecha encabeza el recuento con el 49,7% de los votos frente al 48,8% del bloque de centro-izquierda de la primera ministra socialdemócrata Magdalena Andersson, cuando se han escrutado hasta ahora el 71% de los distritos electorales. Hasta aquí las noticias. Sigan conectados a Deutsche Welle. Los espero con más noticias en menos de una hora. Sigan con nosotros.